De esta enseñanza se llama el necio que niega ser necio. Santo. Va a estar buena. Salmo 14, 1. ¿Y estamos ahí? Salmo 14, versículo 1. Este es un salmo de David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Muy bien. Este salmo es una expresión de David. Obviamente es un salmo, es un cántico. Pero más que un cántico, que no deja de ser, quiero que lo veamos como el salmista David lo está expresando como un monólogo. No sé si alguien sepa lo que es un monólogo. Es alguien que está hablando sin esperar respuesta. O sea, por ejemplo, puede ser de que esté platicando él. Es el rey que está hablando consigo mismo, pero en voz alta, para evidenciar la esencia del ser humano. Obviamente que lo está diciendo y nos deja ver en su sentir qué es lo que él ve en todo esto. Y es para evidenciar la esencia del ser humano y exalta el poder de Dios. Es como recuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba crucificado, y cuando el Señor Jesucristo exclamó a gran voz y dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Y en ese momento también, siguiendo la secuela de la crucifixión, dice que un soldado le atravesó con una lanza y salió sangre y agua. Y el centurión que estaba ahí dijo, verdaderamente este hombre era justo. Y el soldado, como el salmista David, observa, él está observando, pero también reflexiona y lo está diciendo. O sea, no lo está diciendo a los demás, lo está diciendo como en voz alta, de tal manera que los demás escucharon, pero él lo está diciendo para sí mismo y los demás lo escuchan. Es como cuando usted tal vez se golpea, se queja o dice algo o ve algo y hace una expresión, pero no esperando que alguien le conteste. ¿Me explico? Puede ser un monólogo. Y aquí es el salmista, o como el soldado, el centurión, él observa la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y él hace una exclamación porque observa, reflexiona y expresa. Estaba expresando la condición y una convicción, porque reflexionó. Verdaderamente él era el Hijo de Dios, o era un hombre justo, que algunas versiones así lo dicen. Obviamente nosotros que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón reconocemos su existencia, hablando de Dios, y su poder. Es como si David mirara a su alrededor, pero no encuentra a alguien que honre a Dios. Por eso dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y haga de cuenta como que si David está en un monte y observa, o Dios le hace ver y comprender que voltea para todos lados y no encuentra a nadie. ¿Se acuerda cuando en Primera de Samuel, allá en el capítulo 17, más o menos,
donde Goliat dice que desafiaba a los escuadrones de Israel. Lo hacía en la mañana y lo hacía en la tarde. Y decías, denme un hombre para pelear yo con él, y si él me vence, nosotros haremos sus vasallos, sus esclavos. Pero si yo los venzo, ustedes van a ser nuestros esclavos. Y dice que los asustaba, los amedrantaba, de tal manera que dice que lo hacía en la mañana y lo hacía en la tarde. Ya como llegaba y luego iba y se recogía otra vez, se sentaba ahí. Pero cuando llega David, enviando por su padre para llevarle de comer a sus hermanos que estaban ahí en la batalla, y llevar algunos presentes, algunos víveres para el ejército, dice que él escuchó al gigante. Y este gigante dice que cuando él desafía a los escuadrones de Israel y no había ni aún uno que confrontara al gigante, es como, no hay ni uno que se le enfrente. Y de tal manera que todos decían, ¿has visto el tamaño del gigante? Mira lo que pesa su espada, mira lo que pesa su malla que traía. Estaban todos sorprendidos. Pero David dice que no hay nadie que lo enfrente. Y es como decir lo que dice ahorita el Salmo. No había ni siquiera uno. Pablo nos enseña en el libro de Romanos, capítulo 3, dice, no hay justo ni aún uno. Y cuando habla Pablo de esto, es cuando dice no hay justo ni aún uno, es porque ya nos dio las evidencias, y eso es lo que estamos enseñando en la congregación de Forward. Estamos llevando el libro de Romanos, y ahí Pablo confronta a la humanidad porque lo clasifica en tres partes: los idólatras, los hipócritas y los religiosos. Y dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, todos se desviaron, no hay ni siquiera uno. Y es lo que está diciendo David. Por eso dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. Dice, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y aquí lo está expresando David, porque él está viendo, no hay justo ni aún uno. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Lo justo es de que todos nosotros nos vayamos al infierno. Y tal vez te diga, no, es que yo no, ¿por qué yo? No, es que lo justo es porque la paga del pecado es muerte, separación, y que Dios nos dé el pago por el pecado que hemos cometido. Aquí nadie puede decir, yo no he pecado, porque la Biblia nos dice que no hay justo ni aún uno, ¿cierto? Ok, bueno, para que no se vaya con esa condenación, recuerde que Pablo también menciona en Romanos 3:21, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, por la fe en Jesucristo. Sin embargo, lo justo es de que todos nos vayamos al infierno por pecadores, porque no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. Pero el problema del entendimiento no es por falta de la capacidad de entender. Aquí dice, no hay quien entienda. Pero no es porque nosotros no entendamos. Mire, si yo le enseño a un niño, mire, creo yo, tener la habilidad para enseñarle lo bueno y lo malo. Mira, si haces esto, te pao, y el niño va a entender. Así como todos nosotros entendemos. De tal manera que Dios nos dio a la conciencia que nos dicta lo bueno y lo malo. Que si yo le digo que la Biblia dice no matarás, ¿qué le está diciendo? Que matar es malo, ¿cierto? Ahora, la misma conciencia le dice a usted que matar es malo. ¿No es cierto? Aún sin la Biblia, porque Dios nos capacitó con la conciencia. Ahora, por eso el problema el problema del entendimiento no es por la falta de capacidad de entender. Todos entendemos, obviamente con una mente ecuánime, una mente racional, porque puede haber que una persona tenga facultades mentales que no pueda entender o evaluar. ¿Me explico? Tal vez una persona que tiene una incapacidad
de evaluar. Pero yo los veo normales. Amén. Que me estén haciendo sus caras, eso es otra cosa, pero yo los veo normales. El problema está en la necedad del corazón. No está en la capacidad de no entender. Todos entendemos. Todos, a Dios nos capacitó con la conciencia. Y la conciencia nos dicta lo bueno y lo malo. Nos lo dice Romanos capítulo 2. El problema está en la necedad del corazón. Porque fue entenebrecido el corazón. Y no porque Dios no nos haya creado así, sino por la causa y efecto del pecado. Todos heredamos el pecado original. O sea, todos nos corrompimos. Aquí está diciendo, todos nos desviamos. No hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué? Bueno, recuerde de que Dios le dijo a Adán, si comes el fruto de este árbol, ciertamente morirás. ¿Qué era la consecuencia? ¿Cuál era el mandamiento? Era obedecer, no comas de este árbol. Le puso un límite, de todo árbol del fruto de los árboles puedes comer, menos de este. Le puso un límite al ser humano. Sin embargo, el hombre decidió voluntariamente, o sea, la decisión es algo voluntario, y Adán decidió comer de ese fruto. Si la mujer fue engañada, el hombre no, el hombre decidió. También la mujer, pero fue engañada. Eso no tampoco la desliga de su responsabilidad, porque ella ya conocía. Sin embargo, el pecado, dice la Escritura, que el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán. Entonces, es a través del hombre que transmite el pecado genéticamente, porque ya el pecado moraba dentro de él. Y cuando nació Caín y Abel, ya llevaban genéticamente el pecado, que se iba a manifestar tarde que temprano. ¿Qué es esto? La tendencia al pecado. Todos lo heredamos. Por eso dicen, no hay ni siquiera uno. Todos nos desviamos. Aún los que digan que María, Madre de Dios, ese nombre o ese sobrenombre es herético delante de Dios, porque le está diciendo a Dios que fue creado. Es madre de Jesús, humanamente, cierto. Y honramos la fe que tuvo, mas no la veneramos. Aclaro eso. ¿Okay? Ahora, uno de los dogmas de la iglesia tradicional dice que la Inmaculada Concepción de María significa que a través de algo sobrenatural, el Espíritu Santo, la mamá de María la mamá de María concibió sobrenaturalmente, de tal manera que no heredó el pecado original. Por eso dicen María sin pecado, ¿cierto? Pero eso no dice la Biblia. El único que nació sin pecado es Jesús, porque por la intervención de Dios, del Espíritu Santo, porque lo que en ella había del Espíritu Santo es. Amén. Porque si hubiera venido o hubiera tenido la intervención, la participación de un hombre, el hombre hubiera transmitido el pecado. ¿Se entiende eso, verdad? Okay. Ahora, el hecho es de que todos heredamos el pecado original. Es lo que se conoce como causa y efecto. Y como nos dice Pablo, por cuanto no le dieron gracias a Dios, ni le glorificamos como a Dios, Dios nos entregó una mente reprobada, un necio corazón, que nuestro entendimiento fue entenebrecido. Por eso dice, no hay quien entienda. Humanamente usted no entiende a Dios. Usted necesita la revelación de Dios para que usted conozca a Dios. Amén. Por eso dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie conoce a Dios sino el Hijo. Y necesitamos la intervención de Dios para nosotros conocer. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Y aquí habla de la sabiduría del hombre. Dice así, lo voy leyendo, se lo voy explicando y usted lo va a ir entendiendo. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Por qué? Porque para ellos, ¿cómo es posible de que un hombre crucificado, muriendo, desangrado, me va a salvar? No se puede entender eso. Para ellos es locura.
¿Pero para quién? Para los que se pierden. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es poder de Dios? Es lo que se conoce como dinamos y dinamita, que derrumba nuestros argumentos, pero al mismo momento edifica. ¿Me explico? Ok. Dice, Pablo dice en Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, tanto al judío como al gentil. Ahora sigue diciendo, dice, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Está hablando de los sabios de este mundo, los astutos, los inteligentes, los estudiosos, vamos a decirlo así. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entiéndase que está hablando de la gente muy inteligente. Ahora, no quiere decir de que nosotros seamos lolitos o que seamos tontos. No. Porque es por la fe que entendemos. Una persona puede ser muy inteligente y no entiende lo que es la palabra de Dios. Pero también puede ser una persona muy inteligente que tiene fe. Y eso lo ayuda a entender el poder de Dios. Porque esto no es cuestión de intelectualidad, es cuestión de humildad, de un corazón contrito y humillado. ¿Me explico? Dios no rechaza a la gente inteligente, no, pero tampoco al necio o al tonto. Y le da gracia a ambos. Dios quiere que todos nos salvemos. Amén. Ahora, sigue diciendo, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Pregunta Dios a través de Pablo. ¿Dónde está el escriba? Porque eran los entendidos en ese tiempo. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Quién es el disputador? Aquel que está cuestionando, aquel que está alegando. No, pues que el Big Bang, que esto, que lo otro, todo lo que sus argumentos o la mitología de ellos, porque le está hablando a los corintios, los atenienses, donde nació la filosofía, donde nació Aristóteles, Platón, Homero, todos aquellos intelectuales o filósofos en esa época. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿Pero por qué enloqueció Dios la sabiduría de este mundo? Por cuanto no le dieron gracias, ni le glorificaron como a Dios, dice Pablo. Y aquí está la razón de todo, hermanos. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Esa es la razón, hermanos. Cuando Adán y Eva no glorificaron a Dios, es donde su mente fue corrompida. Desde ahí. Caín y Abel igual. Y luego todas las generaciones, cada vez se iban apartando más, de tal manera que su pensamiento llegó a ser de continuo solamente el mal. Dice, pues habiendo conocido a Dios, estoy en Romanos 1:21, nada más se lo leo. Dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué significa? Fueron malagradecidos, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Mire cómo el problema está en el pensamiento. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cómo llama al corazón del hombre? Necio. Ahora, ¿qué es una persona necia? Alguien que se obstina en no obedecer algo que ya sabe. ¿Sí? Un ignorante es aquel que desconoce, pero un necio es aquel que se obstina, que persiste en su pecado. ¿Cómo se llama la predicación? El necio que niega su ser necio. Y le voy a explicar por qué. Ahora, regresando acá, dice, versículo 21, 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los que creyesen por la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque para ellos es locura, ya lo dijo. Para nosotros no, para nosotros es salvación. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado.
Mire cómo está hablando a Cristo crucificado. No está hablando al Cristo de Hollywood, al Cristo de una estampita, al Cristo que está crucificado ahí en un... No, está hablando a Cristo crucificado. O sea, porque es a través de Cristo y crucificado que obtenemos la salvación. Dice, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para nosotros. Dice, porque lo insensato de Dios somos nosotros. Lo insensato de Dios quiere decir que reconocemos que no sabemos. Por eso nos humillamos, por eso tenemos el entendimiento, porque nos humillamos y reconocemos que no sabemos. Y le pedimos ayuda a Dios. Revélanos, Señor. Estamos mostrando nuestra dependencia. Job dijo, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Él se humilló. ¿Amén? ¿Vamos bien? Ok. Dice, pues porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Y los mira, yo creo, Pablo a los Corintios. Pues mira, el carpintero, aquí está el albañil, aquí ya está el mecánico, ya está. Dice, no quiere decir que no haya habido personas o gente inteligente o capacitada o intelectual o estudiada. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos. Significa que sí había algunos. ¿Amén? ¿Vamos bien? Ok. Dice, según la carne, muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, hablando de riquezas. Dice, sino que lo necio del mundo, ¿de dónde? ¿Cómo nos llama? Necio. Tal vez usted dirá, no, yo no soy necio. Le está diciendo necio Dios. Ahorita le voy a explicar por qué. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así que, concluyendo aquí lo que está diciendo Pablo, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y vamos que él era una persona intelectual, era fariseo, hablaba diferentes idiomas. Él era de la tribu de Benjamín, pero él dijo aquí mismo dice, pero todo eso lo tengo por basura con tal de seguir a Cristo. Amén. Sigue diciendo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Como diciendo, no me interesa de dónde vengas, y no por menospreciar a la gente, sino que Pablo está diciendo, no me importa si tienes título o no tengas título, no me importa si tienes dinero o no tienes dinero, sino que si Cristo está en ti. Amén. Ok, sigue diciendo, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Qué le está diciendo? Con humildad. Enseñaba con entendimiento, tanto como al necio como al sabio de este mundo. Pero él le está diciendo con temor y temblor, porque se está humillando. Sigue diciendo, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él no sacó las domingueras. Hermanos, abran su Biblia en el capítulo. No. ¿Cómo va? Tranquilo, pastor. ¿Sí? No te emociones, no saques las domingueras ahí, las del diccionario. No, para que todos lo puedan entender. Por eso pregunto siempre, ¿me estoy explicando? ¿Sí? Y ustedes dicen, sí, amén, ok. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. ¿Por qué? Porque no es mi palabra, sino la palabra de Dios. Se necesita la gracia, hermanos, para explicar esto. Amén. Sigue diciendo, mire, yo nomás lo estoy leyendo. ¿Quién le está revelando? Es el Espíritu Santo. Amén.
pero yo necesito la gracia para explicárselo. Mire lo que dice versículo 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es de que como había nuevos, como había algunos que ya tenían tiempo, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. Está poniendo en diferencia la sabiduría de Dios, toda dádiva y don perfecto que desciende de lo alto, y la sabiduría de este mundo. Se lo repito, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, o sea, los que han creído. Dice, sabiduría, no de este siglo, entiéndase, no de este mundo, porque ¿cómo es que una serpiente habló? Bueno, la Biblia dice, ¿cómo es que a través del poder de la palabra de Dios se creó el universo? Bueno, así dice Hebreos, por la fe entendemos, comprendemos que el universo fue creado por el poder de la palabra de Dios. Sigue diciendo, dice, ni de los príncipes de este siglo que perece, que es la sabiduría de este mundo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Para quién? Para los cristianos. Dice el Señor Jesucristo, oh Padre, te alabo, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos. No porque menosprecia a la gente intelectual, sino a los soberbios, a los necios. Dice, y se las ha revelado a los más pequeños. Sí, Padre, porque así te agradó, por la predicación del Evangelio. Sigue diciendo, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, pues si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si los fariseos, los escribas, que ahí cuestionaban, escuchaban a Jesús en el Sermón del Monte, que andaban ahí atrás de él todo el tiempo a ver dónde lo cachaban, si se hubieran humillado, hubieran dicho, en verdad él es el Hijo de Dios, y nunca lo hubieran crucificado. Sigue diciendo, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, recuerde que aquí está hablando ya Cristo crucificado. No olvidemos que David está diciendo, no hay justo ni aun uno. Todos son necios, como dice Pablo. No hay justo ni aun uno, todos se desviaron, nadie entiende. Sigue diciendo, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Cómo es que nos la reveló? Mire, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Los misterios, lo que está aquí, hermanos, son hojas, sí, pero es sabiduría. Por eso dice Pablo, oh profundidad. Es como, mire, usted no puede sumergirse en el mar y encontrar ahí algo. No, necesita un equipo especial. De tal manera que mientras usted más se sumerge, usted necesita tanques especiales para ir controlando por la presión del agua. Los submarinos necesitan controlar esas presiones para sumergirse. Y para sumergirnos a las profundidades de la sabiduría de Dios necesitamos el equipo, que es el Espíritu Santo en nosotros, para entender, para sumergirnos. No es nada más leer Juan 3 y de tal manera amó Dios al mundo. No, profundiza en las Escrituras. Amén, hermanos. Ese es mi trabajo. Y yo ya se los traigo machucadito, así machucadito. Ándale, coma. Algunos en puré. No menosprecio nada. Algunos porque no entienden, porque son pequeños. Pero algunos ya se están comiendo un bistezote y lo están saboreando. ¿Sí? ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén, dicen, gloria a Dios. Dice, aún lo profundo de Dios, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Mire, usted no se puede engañar a usted mismo. Su espíritu le dice, Nel, aunque quieras presumir ahí delante de los demás, aunque quieras decir tus mentiras, tu conciencia te dice, no es cierto, estás mintiendo.
¿O no? Mentirosillos. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, el conocimiento del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué es lo que nos ha concedido? El evangelio, las buenas nuevas, la revelación del evangelio, del poder de Dios, hermanos. No hay poder más grande que la palabra de Dios, hermanos. Sigue diciendo, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana. Esto no se lo enseñan en la universidad, hermanos. ¿Me estoy explicando? Usted puede ir tal vez a una universidad que le enseñe en griego, le enseñen teología, que es la ciencia de cómo estudiar la Biblia o estudiar a Dios. Pero esto es a través de las Escrituras. Amén, hermanos. Porque puede haber gente muy conocida y conoce la Biblia, pero eso no significa automáticamente que sean espirituales. Puede haber maestros de universidad que no creen en Dios. Como puede haber una persona que no sabe ni leer, pero tiene temor a Dios y le he revelado el evangelio. ¿Me estoy explicando, hermanos? Sigue diciendo. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, por universidades, por colegios, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Se acuerda que Moisés creció en la mejor universidad que existía en ese momento, que fue en la ciencia egipcia? Como príncipe de Egipto, imagínese, estaba al alcance de él todo el conocimiento que había. Porque algunos creen y dicen que pudo haber llegado a ser un faraón. Quiere decir que se estaba preparando junto con Ramsés pues, crecieron juntos. Amén. Por eso se le conoce como príncipe y negó ser hijo de faraón. Ahora, sigue diciendo, dice, acomodando lo espiritual en lo espiritual. Regresando a Moisés, lo que Moisés entendía, todo lo que era la ciencia, sin la revelación de Dios, sin haber tenido ese encuentro con Dios, se hubiera quedado con ese conocimiento. Pero no es hasta que Dios le habló y hubo un entendimiento de tal manera que conoció a Dios. ¿Me estoy explicando? Bueno, así también Pablo, fariseo de fariseos, una persona preparada. Pero no fue hasta que le cayeron las escamas de los ojos, porque quedó cegado. Dice que le cayeron como escamas, de tal manera que vio, entendió y en ese momento se bautizó. Y en ese momento empezó a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Quién se lo reveló? ¿Se acuerda cuando dijo Pedro? El Señor Jesucristo le dijo, ¿quién dicen los hijos de los hombres? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Pues unos que eres Elías, unos que... Y dijo Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces ahí le dijo el Señor, no, bienaventurado eres Pedro, eres Simón Pedro, hijo de Jonás. Dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es a través de la revelación del Espíritu Santo que conocemos quién es Jesús y conocemos quién es el Padre. Porque nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Amén, hermanos? ¿Vamos bien? Ok. Dice, pues el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El que nació de Adán y Eva. Todos los hombres naturales, todos somos naturales. Amén. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Aún así sean maestros, sean presidentes, sean gobernadores, sean reyes. Esto no lo entienden. El mejor científico, la persona más intelectual que pueda existir, porque puede entenderlo en las cosas naturales. Pero sin la revelación de Dios, él no va a conocer quién es Dios. Conocerá ecuaciones, conocerá el sistema solar, cuestiones biológicas, bioquímicas, orgánicas, pero de nada le va a servir para la salvación de su alma. ¿Amén, hermanos? Ok. Mire,
Pero el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, pues se han de discernir como espiritualmente, a través del Espíritu de Dios. Amén. Mire, llevo la mitad y apenas voy a empezar. Bueno, vamos a avanzar. Versículo, regresando a Salmos. Bueno, repito el 2 y 3 y entramos al 4. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido para que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 4. No tienen discernimiento. ¿No tienen qué? No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Al tomar en cuenta esta palabra discernimiento, basado en lo que ya enseñé en 1 Corintios, esa palabra discernimiento es la capacidad de dividir, de separar. Es como, bueno, las hermanas que cocinan, usted separa algo, por ejemplo, si va a hacer un brisket, no lo quiere tan grasoso, ¿qué separa? La grasita, ¿cierto? Porque si lo quiere muy grasoso, pues ahí se lo deja. Usted separa los huesos de la gallina porque no quiere comer huesos. Usted los separa, amén. Usted separa, por ejemplo, los vegetales y los separa de esto porque quiere separarlo simplemente. Amén, es separar. Usted separa en su trabajo, usted separa esto es bueno, esto no es bueno. Eso es discernir, hermanos, separar. Y lo que nos está diciendo, discernimiento, dice, no tienen discernimiento, hablando del entendimiento. Dice, la capacidad de separar una cosa de otra. Pero el hombre natural, entiéndase inicuo, no percibe, no discierne, como leíamos en 1 Corintios, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Una persona que es entendida en las Escrituras, cuando escucha algo, que oren a los ángeles, ¿qué? Tiene la capacidad de discernir. Eso no es palabra de Dios, y detienen. Porque pueden decir, aquí hay veneno en esa olla. ¿Me estoy explicando? El que tiene entendimiento sabe de qué pasaje le estoy hablando, porque tiene discernimiento, porque puede separar. ¿Cómo que orarle a los ángeles? ¿Cómo que esto? ¿Cómo que aquello? Porque ya ha aprendido, ha madurado. ¿Ok? Ahora, su único pensamiento, hablando del hombre natural, su único pensamiento es de continuo solamente el mal. Se requiere humildad, hermanos. Esta es la llave del éxito. La llave para llegar a entender. Por eso el Señor Jesucristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Una persona con humildad, dice, él ve a los humildes de cerca, pero al soberbio, al altivo, al necio, lo ve de lejos. Aquel que no quiere, no viene, no asiste, no da, no ora, no nada. Pero aquel que se humilla está cerca de la presencia de Dios. Mira, hermanos, esto no sale en el Conflace. Usted tiene que estudiar. ¿Qué si se muere el pastorcito? Ya se le acabó su pastor. Usted tiene que buscar, aprender, para aprender a discernir. ¿Qué si viene otro pastor? ¿Qué si viene un predicador y que empieza a decirle cosas y usted se la creyó porque le dijo, tal vez se movía mucho, hablaba o gritaba, y usted se emocionó y ya? Y dice la Escritura, no crea a todo espíritu. Amén. Mire, mi trabajo es enseñarles. Ese es mi trabajo. Mire, yo estoy más interesado en su crecimiento espiritual que en el crecimiento de la obra. Esto, obviamente que todo pastor quiere que la obra crezca. Pero ¿de qué me serviría llenar este lugar y usted decir Lolito?
porque no le enseñé, porque no hice mi trabajo. ¿Amén, hermanos? O sea, yo voy a hacer mi trabajo, pero ¿sabía que usted también tiene un trabajo? Amén. El que entienda, entienda. Usted tiene una labor que corresponderle a Dios. Y hay algunos que, bueno, usted le va a rendir cuentas a Dios, yo le voy a rendir cuentas a Dios. Amén. Ok, seguimos adelante. Se requiere humildad y reconocer que no entendemos, hermanos. Y le pedimos a Dios que nos ayude, que nos revele. Y Él, por medio del Espíritu Santo, nos revela, nos enseña, nos enseñará. Y nosotros discerniremos. Él nos convencerá. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo le dice, por un tiempo me veréis, pero por un tiempo ya no me verás? Dice, y luego dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, entonces el Espíritu Santo no vendrá. Yo necesito morir, dice, voy a ascender al Padre, y yo rogaré al Padre para que les envíe el Consolador, el cual les redarguirá de pecado, de justicia, los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Los del Antiguo Testamento era imposible que entendieran, por eso cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para nosotros, para los que le aman. Entiéndase, los que hemos recibido al Espíritu Santo. No quiere decir que no haya habido gente salva en el Antiguo Testamento. Sí, ahí estaba, Abraham, Jacob, todos ellos, David. Sin embargo, todos los demás, como eran necios, no entendían. Necesitaban que la revelación, por eso le preguntaban a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Para que oyendo no entiendan, para que viendo no vean, para que se arrepientan y yo los convierta. Necesitaban la revelación del Espíritu Santo. Por eso decía, les conviene que yo me vaya, para que el Espíritu Santo venga y los convenza de pecado. ¿Cuál es? No dice pecados, de pecado. ¿Cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cómo usted puede blasfemar contra el Espíritu Santo? Al no aceptar la obra de Cristo. ¿Amén? Ok. Dice, de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es justicia? La palabra de Dios, la verdad. De juicio, ¿por qué? Porque Satanás ya ha sido condenado. Ahora, versículos 5 y 6 dice, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo de los pobres se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Tarde que temprano, la necedad del ser humano terminará. Pero aquí dice que se burlaban. Su risa se convertirá en llanto, sea quien sea. Sea muy rico como sea muy pobre. Puede haber, porque mire, hay más gente pobre, pero orgullosa. Y no quiere nada con Dios. Y de hecho culpan a Dios por su condición. Porque haciendo una evaluación, hay más pobres que ricos. ¿Cierto? Quiere decir, y si dice que todos son necios, quiere decir que hay más pobres necios que ricos necios. ¿Amén? Sentido común. Saque la calculadora y yo le aseguro que va a sacar la misma ecuación. Tarde que temprano, su risa se convertirá en llanto, su ateísmo se desvanecerá cuando mueran y tengan que rendirle cuentas a su Creador. Tarde que temprano, esto es sí o sí. Tal vez diga, yo no creo en Dios. El hecho que no creas en Dios, Dios se va a desvanecer. Ay, ya. Es que no creo yo en mí, me voy a desaparecer. Nel, dice el pastor. Tarde que temprano tu rodilla se doblará y confesarás que Jesús es el Hijo de Dios. Tarde que temprano. Más vale que nos humillemos desde ahorita y doblemos nuestra rodilla. Un corazón contrito y humillado. Estas personas inicuas son los anticristos. No estoy hablando el anticristo, son los anticristos. Un anticristo es aquel que niega a Cristo. Amén. Son los que no creen en Dios.
no creen en Cristo. Aún su temor a la muerte es la evidencia de su ausencia de fe. No sé si ha escuchado o usted ha estado en la presencia cuando una persona muere. Yo sí. Yo le cerré los ojos a mi señora madre cuando ella falleció, pero yo le puedo asegurar de que murió con la paz del Señor. O sea, una paz, una tranquilidad, porque sabía dónde iba. Le dije, mamá, antes de que muriera, mamá, si tienes algo que ponerte a cuentas, ese es el momento. Habla con Dios. ¿Sí? ¿Sabes que el Señor va a venir por ti? Sí. Ponte a cuentas. ¿Sí? Le dije, mamá, vas a ver a tu Creador. Y ella se sonrió. Sí, amén. Ella estaba preparada. A diferencia de una persona que no conoce a Dios, aunque se ponga así muy machito, que muy ateo y todo, está temblando porque su misma conciencia le dice que hay un Creador. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas. Todos lo entendemos porque dice la Escritura, mi embrión vieron tus ojos a su Creador cuando Dios nos estaba formando. Es algo que usted no es de que sus células le están diciendo a usted, sí, yo vi a Dios. No, su conciencia le está diciendo, sabes que existe un Creador. ¿Amén? Ok. Aún su temor a la muerte, hablando de los ateos, de los necios, es la evidencia de la ausencia de su fe. A diferencia de la convicción y certeza de un verdadero cristiano que muere con la paz y el gozo del Señor, como Pablo dijo, he terminado la carrera. Tengo gozo, la he terminado con gozo. Dice, hablando mi escrito, porque el que vive para Dios también muere para Dios. Si usted tiene temor a la muerte, aquí hay un problema, hermano. Usted no debe de tener temor a la muerte, téngale temor a Dios. Es más, ni le tenga temor a Satanás, porque él ya fue vencido. Dice, temer al que puede destruir el alma y echarla al infierno, no temer al que destruye el cuerpo. Mire, lo único que puede hacer el hombre es matarlo. Pues nomás, pastor, pues sí, nada más. Pero su alma es eterna. Y su alma no la puede tocar si usted le ha entregado su alma al Señor. Si no, tiemble. Y arrepiéntase. Y allí radica nuestra esperanza, hermanos, de que un día veremos cara a cara a nuestro Creador. Sin embargo, nadie es perfecto, excepto Dios. Todos somos culpables ante Él, como dice Pablo en Romanos 3, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, todos nos desviamos, no hay ni siquiera uno. Se lo leo de corridito. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni María. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor a Dios delante de sus ojos. ¿Por qué llegaron a esta condición? Por no darle gracias a Dios, porque no le glorificaron. No importa lo bien que nos portemos, hermanos, hablando del mundo en general, o lo superior que nos sintamos comparándonos con los demás, porque la salvación no es por obras, amén, es simplemente creer. Todos somos pecadores, no porque pecamos, sino porque somos pecadores, pecamos. Y aquí sí hay una diferencia. Nosotros no somos pecadores porque pecamos.
ay, ya pequé, ay, soy pecador. No, déjele explico. Pecamos porque somos pecadores. Ok, déjele otra explicación. La evidencia de que estamos enfermos se manifiesta en el pecado. Vamos a decir que fue una enfermedad, que es una condición, es una enfermedad. Pero, por ejemplo, el niño puede tener fiebre. ¿Por qué tiene fiebre? Porque está enfermo. No está enfermo porque tiene fiebre. Porque tal vez puede estar jugando el niño allá afuera, está un calorón de 1000 demonios, dicen por ahí. Está un calorón y está con la temperatura alta. Pero eso no quiere decir que está enfermo, ¿cierto? ¿Amén? Ok. Pero ¿qué si está en su cama pero tiene temperatura? La temperatura es la evidencia de que está enfermo por dentro. La temperatura es la evidencia de lo que está enfermo, de que está enfermo. ¿Me explico? Y nosotros pecamos porque el pecado mora dentro de nosotros, dice Pablo. Es nuestra naturaleza caída y no tenemos otra alternativa más que pecar, hermanos, todos, tus niños, tu abuelita, así como la ves carita, bueno, perdón por eso, pero así como tú, es pecadora y todos somos pecadores, hermanos. Tus bebés, el que estás cargando, sí, también va con la tendencia al pecado porque el pecado mora dentro de nosotros, todo lo heredamos. Amén. Okay. Por eso no hay justo ni aun uno, porque el pecado mora dentro de nosotros, es nuestra naturaleza caída y no tenemos otra alternativa más que pecar. Ninguno de nosotros puede jactarse por su propia justicia o bondad, como diciendo, no, yo no soy tan malo. ¿Te escuchas decir eso? O sea, quiere decir, estás reconociendo que sí eres malo. Yo no soy tan malo como aquel, como aquella. ¿Por qué? Porque hiciste una obra de caridad, ¿crees que eres más bueno que los demás? No, tú lo hiciste para que no te cobraran impuestos. O hiciste eso porque si no te iba a quebrar la mesa o algo y ayudaste a la viejita aquella, qué sé yo, algo. Pero el hecho es de que todos somos pecadores. Nadie se puede jactar de su propia justicia o bondad, ya que seremos juzgados no por los estándares del hombre, sino por los estándares de Dios, sus mandamientos. Y todos hemos violado sus mandamientos. Amén. ¿Quién puede decir aquí, no he robado? A ver, levante la mano. O decir, nunca he mentido. Mentirosos. Ay, su lengua está llena de... Bueno, según lo que dice Pablo, lo que leíamos. Ya que seremos juzgados por los estándares de Dios y no los nuestros. Todos somos insuficientes frente a la santidad de Dios. Es por eso que necesitamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, porque Él fue el único que satisface la justicia de Dios. Ya lo enseñaré en Romanos 3, en la clase que sigue, en Forward. Para mí, déjeme, soy claro, para mí, el pastor Armando Monsiváis, no hay ateos. Ahora, déjeme le explico por qué. Hay personas necias, como dice aquí, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué es lo que dicen los ateos? A significa sin, teos significa Dios, sin Dios es lo que significa ateo. Ahora, porque su ateísmo se desvanecerá el mismo instante que muera físicamente, pero el alma no muere, ni su conocimiento, ni su intelecto. ¿Se acuerda de la enseñanza del Señor Jesucristo del rico y Lázaro? Los dos murieron. Y uno estaba en el seno de Abraham, Lázaro. Pero el otro le dijo, Padre Abraham. ¿Qué significa? Tenía entendimiento y recordaba. Porque es en el alma donde está el intelecto, la voluntad y las emociones, todos tus recuerdos. Y lo único que te puedes llevar al tercer cielo es el conocimiento que tengas de Dios. O tu necedad, porque vas a estar delante de Dios. Ahora, el alma no muere,
ni su conocimiento, ni su intelecto. Porque ahí acuérdense que el rico decía, manda a Lázaro para que moje la punta de sus dedos y refresque mi lengua porque estoy siendo atormentado en esta llama. Hay tormento. Es más, si usted no me cree, usted se va a acordar de mí toda su eternidad. Se lo digo desde ahorita. Y véame bien. Esto no es un juego. No juegue con su eternidad. Y no me pretendo burlar. Le estoy casi... Mi intención es de que, así como la misma de Dios, Dios quiere que todos sean salvos. Pero déjeme hablar de estos supuestos ateos. El verdadero ateo, vamos a decir, que se considere ateo, como dije, recuerda ese pensamiento, para el pastor no hay ateos. Hay dos tipos de personas. Una o es necio, otra es malvado. Recuerde, hay dos grupos entre estos ateos. Uno que es necio. ¿Qué es un necio? Alguien que se obstina en no reconocer lo que ya sabe. Por eso es necio. ¿Cuántas veces le he dicho, te he dicho que tiendas esa cama, necio? O al esposo, que dejes eso, necio. O a la necia, o qué sé yo. Hay personas necias porque su ateísmo, es necio, déjeme defino en estos dos grupos. El verdadero ateo o es necio o es malvado. Es necio porque cierra sus ojos a las evidencias de la existencia y el poder de Dios que se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo, porque las cosas invisibles de Él, como dice Romanos 1, 18 y 19 y 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas. Todos lo entendemos. Por eso le digo, no es cuestión de falta de entendimiento, es cuestión de necedad del corazón. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por eso le digo, no hay ateos. O es necio o es malvado. Malo, inicuo, feo. Bueno, eso es otra cosa. O es malvado porque no quiere someterse a los mandamientos de Dios y vive como que si no existiera Dios. Pero el hecho de que piense así no cambia los absolutos de Dios. ¿Qué son los absolutos de Dios? Bueno, su justicia es un absoluto, la verdad es un absoluto, su amor es un absoluto, su misericordia, su juicio es un absoluto también. Para mí, el pastor, hay tres tipos de necios que niegan ser necios. Déjese los defino. El ateo, entiéndase, necio. El ateo consistente. Voy a hablar de tres grupos de necios. Y los tres dicen, no, yo no soy necio. Bueno. El ateo consistente es aquel que tiene sus propios argumentos y que busca en su misma ciencia dada por Dios, porque Dios dio la ciencia al ser humano. Él comió del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Pero negando la existencia de Dios, habla de los científicos. Ahora, déjeme aclaro esto, de que no todos los científicos son ateos. Pero que es a través de la ciencia y de su filosofía que niegan a Dios. Filosofía es una palabra yuxtapuesta, que son dos palabras que se hacen una. Filo es amor. Sofía es conocimiento. Significa que amaron el conocimiento más que Dios. Es su filosofía. Y en el mundo hay muchas filosofías. ¿Amén? Ok. De hecho, mucha gente o en las universidades estudian filosofía, el conocimiento, algunos para ser escritores, algunos para una cosa, para otra cosa, pero estudian filosofía. Ahora, Pablo advierte al joven pastor Timoteo de esta forma,
de esta forma de pensar, de la filosofía o la ciencia. En 1 Timoteo 6, 20, 21 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, que el Evangelio, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, entiéndase, cosas huecas. Ahora, yo le hablo a los estudiantes. Usted va a estudiar lo que le estén enseñando los maestros, usted va a responder. Pero eso no quiere decir que va a dañar su conciencia. ¿Me explico? Sí, el maestro no le va a preguntar, ¿qué dice 1 Timoteo capítulo 3? No. Le va a preguntar, el examen se lo va a hacer basado en los textos que le están enseñando. Y usted conteste basado a eso. ¿Amén? Eso no significa que usted está negando a Dios, porque está en su corazón quién es Dios. ¿Amén? Hablando para que no vaya a haber algún problema. El pastor me dijo, me va a traer al maestro aquí. Dice, evitando, repito el versículo, dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Pero está diciendo algunos cristianos que se pusieron, a ver qué dice aquí. Por eso dice que se apartaron, se desviaron de la fe porque eran creyentes. Amén. Algunos se les va el avión. Ahora, los ateos son aquellos que buscan argumentos, hablando de estos ateos consistentes, son aquellos que buscan argumentos, pensamientos, filosofías. En la filosofía, ahora, déjeme hacer otra aclaración, no todas las filosofías son malas, porque hay filosofías que son buenas, o sea, que nos pueden ayudar a entender ciertas cosas, pero no todo es malo, ¿me explico? Por eso todo debemos de aprender a discernir para acomodar lo espiritual en lo espiritual y lo terrenal en lo terrenal. ¿Amén? Ok. Ahora, repito mi comentario, los ateos son aquellos que buscan argumentos en filosofías con enseñanzas de los gnósticos. ¿Qué son los gnósticos? Los gnósticos son las personas que buscan el conocimiento. Hay gnósticos y hay agnósticos sin conocimiento. Pero los gnósticos son aquellos que están buscando el conocimiento, el aprender, el buscar. Y sí hacen a un lado a Dios o creen un poquito de Dios y creen en esto, en el panteísmo, creen en esto otro. En todo es una mezcolanza porque buscan conocimiento. Y usted si aprenda a discernir cuando ve ahí tal vez algunos que le presenten un versículo, pero son pensamientos de hombre. O son pensamientos que contradicen la palabra de Dios, o no importa quién lo diga, aún así su pastor, todo fíltrelo con la palabra de Dios. Porque yo soy un ser humano, hermanos, me puedo equivocar. Amén. Ahora, obviamente que existe el temor a Dios. Los gnósticos hablan del conocimiento. Hay otros, por ejemplo, los estoicos, los epicúreos, los platónicos, los aristotélicos y los escépticos, bueno, y los vengadores también, si quieren llamar ahí. El hecho es de que, mire, yo le quería traer toda esta enseñanza de esto, pero no tiene caso. ¿De qué le voy a hablar de los gnósticos? No, ¿para qué? O los agnósticos, o los masones, o de todos esos. No. A mí me importa predicarles el evangelio. Amén. Pero le estoy hablando de estos ateos que buscan en su filosofía, en su ciencia. Y en 1 Timoteo 6, 3 al 5 dice así, si alguno, entiéndase, un cristiano en la iglesia, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman
la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Amén, hermanos. En el Salmo 107, versículo 27 dice así: tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil, hablando de los ateos. No estoy diciendo que el conocimiento sea malo, hermanos. No, de ninguna manera, porque si el conocimiento cuesta, hermanos, la ignorancia cuesta más, porque por ignorancia muchos están en el infierno, porque no quisieron aprender. Amén. No estoy diciendo que el conocimiento sea malo, pero no saque a Dios de la ecuación, porque el Espíritu Santo es dada palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, por el mismo Espíritu, como dones espirituales a la iglesia, así como el don de lenguas, el don de discernimiento. Uno de los dones es el don de ciencia, conocimiento. Los judíos tienen mucha ciencia, porque Dios los capacitó, les dio gracia. Muchos de los inventos, como la computadora, muchas cosas, la televisión, muchas cosas, hermanos, muchas medicinas, armamentos, todo eso, es por los judíos, porque Dios les dio gracia. Amén. Les dio ciencia. Luis, hablando de un filósofo, un científico también, Luis Pasteur dijo así: un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Él. Muchos pueden hablar de Isaac Newton, muchos pueden hablar inclusive de Einstein, pero ¿sabía que muchos de ellos, como Blaise Pascal, era un filósofo, era científico, era un matemático, pero eran cristianos? Eran científicos, pero eran cristianos. Aún algunos creen que Darwin era cristiano. Bueno, el problema no está en el conocimiento, sino en las personas, cómo lo escuchan. ¿Amén? Ok, déjenme continuar con esto. También existen los necios anticristos. ¿Quiénes son estos? Ya le expliqué quiénes son los ateos consistentes. Son aquellos que saben, que aprenden, que buscan en la ciencia, en la cosmología, en todo eso, buscan y están luchando contra Dios. Ahora, también existen los necios anticristo. Es aquel que es malvado, malo y requete malo. Es aquel que profesa ser ateo, pero no por ciencia, sino porque es malvado, por necio, por ignorante, por aquel que niega, porque es aquel que niega a Cristo, pero solo para sostener su forma de pensar y de vivir. Es aquel que vive como si no existiera Dios, aunque sabe que existe. No son ignorantes, son necios, pero no les importa porque quieren vivir en su anarquía, quieren vivir a su manera, son ingobernables, pero no tienen argumentos, no tienen conocimiento. Les preguntas: a ver, háblame de Darwin. Pues, ¿qué es eso? No sé. Ok, háblame de esta filosofía, del Big Bang. Pues no sé, no conocen nada. Son ateos, pero porque son malos, no porque tengan conocimiento. Son ateos. Son aquellos que están haciendo sus marchas aquí, marchas allá, y que la libertad de género, todo eso, todas esas abominaciones delante de Dios. El lesbianismo, el aborto, que van en contra de la palabra de Dios, el homosexualismo, porque es su filosofía, su forma de pensar. Y dicen: no existe Dios. A ver, muéstrame. No tienen conocimiento, es porque son malos, son necios. ¿Me estoy explicando, hermanos? O sea, todavía me puedo discutir o más bien argumentar con alguien que tenga conocimiento. Siéntate, yo te preguntaré y tú me vas a responder. Tal vez no sé mucho de ciencia, pero sé lo que dice la palabra de Dios, que derrumba los argumentos de cualquier persona. Ya lo estoy explicando. Mire, no es jactancia, pero yo he estado con filósofos, con gente que cree en la reencarnación,
Que gente que cree así y son masones. A ver, explícame esto. Entonces esto. Entonces, a ver, simplemente contéstamelo. Y ellos me hacen preguntas y yo le contesto con la Biblia. Y la Biblia dice esto. ¿Y por qué la Biblia? Porque la Biblia dice esto, la Biblia te dice esto, en arqueología te dice, en profecías te dice esto, te dice todo. Ahora, no pretendo jactarme, hermanos, porque no es de cuestión de qué tanto sé, sino lo que quiero decir es de que no sé, y porque no sé me humillo delante de Dios y Él me enseña y me revela. Amén, hermanos. Ahora, sigo diciendo, y perdón por eso, no pretendo jactarme, no estoy diciendo de que sea más que usted o alguien más, no. Pero estos viven, hablando de esta gente, los anticristos, son, aunque niegan que existe Dios, aunque saben que existen, son ignorantes, son necios, pero no les importa porque quieren vivir en su anarquía, quieren vivir a su manera, son ingobernables. Y tal vez ahí en tu casa tienes uno o dos, tus hijos, tus tíos, primos, que niegan a Dios y que piensan que no existe Dios, pero no tienen argumentos, no tienen conocimientos, son ignorantes y solo son tercos, obstinados en negar lo que en el fondo ya saben y no pueden negar porque su conciencia les dicta las leyes morales que Dios puso en ellos. Son tercos. ¿Qué es un necio? Un terco, en palabras coloquiales, porque se obstinan. Ahora, aquí voy a hablar de otro ateo, el ateo práctico. Y deme unos minutos nada más, porque ya llevo 1 hora 11 minutos. Aquí voy a hablar del ateo práctico. Es otro necio, terco en la práctica por naturaleza, no por convicción. Es ateo no porque diga yo niego a Dios, o es ateo porque sea malvado, no, sino que estoy hablando de que es un ateo práctico. Aquí voy. No por convicción, y es en esta categoría donde embonamos todos. El pastor también, el pastor. ¿El pastor es ateo? Déjese lo explico. Usted también es un ateo, una atea. Y que digan, déjese lo explico. Ya le hablé de los otros 2 ateos, el que tiene conocimiento y el que no tiene conocimiento porque es malvado, es ateo porque es malvado. Y en esta categoría es donde embonamos todos, aún los cristianos devotos. Nos volvemos necios cuando pecamos, cuando hacemos lo que sabemos que no debemos de hacer. Pablo dice, el pecado mora dentro de mí, el bien que quiero hacer ese no hago. ¿Está negando a Dios? No está negando a Dios, pero en su práctica está negando a Dios. Cuando usted miente, usted sabe que debe decir la verdad, ¿sí o no? ¿O no? ¿Y por qué miente? Porque es un ateo práctico, porque está negando a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, por eso peca. Dígame una cosa, ¿David sabía que adulterar era malo? Sí sabía. ¿Negó a Dios? No negó a Dios, pero en lo práctico negó a Dios. ¿Ya me expliqué? Cuando vino Caín y Abel y le ofrecieron un sacrificio a Dios, Abel le ofreció mejor sacrificio que Caín, ¿cierto? Y Caín sabía hacer lo bueno. Dijo, Caín, el pecado está a la puerta. Si bien hicieres, no serías redarguido. Mire, él estaba hablando con Dios y lo negó, ¿o no? ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Ahora, no le estoy diciendo que usted es ateo que está haciendo sus marchas ahí, no, le estoy diciendo que es un ateo práctico, porque aquí es donde embonamos todos, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien, ni siquiera uno.
Todos negamos a Cristo Jesús, Él es la verdad, ¿cierto? Y dígame, ¿usted no miente? ¿Qué hubo? ¿Qué? No, todos somos pecadores, hermanos. Ahora, el que practica el pecado es del diablo. Ese de practicar significa que todo el tiempo está mintiendo. Mentirosillo, mentirosilla. Pero dice el apóstol Juan, hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos, si confesamos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque hay una lucha dentro de nosotros, el bien y el mal, el espíritu y la carne. ¿Me estoy explicando, hermanos? Mire, a algunos ya se les atoró aquí el Gerber. Pero hay algunos que, tiene sentido lo que está diciendo el pastor. Soy un ateo práctico. Ya no voy a dormir. No, lo que le estoy diciendo es de que todos somos pecadores, hermanos. Pero cada vez que usted peca, usted está negando a Dios. ¿Sí o no? Y se vuelve un necio. ¿O qué? Ya le di la definición que es un necio. Un necio es aquel que se obstina en no obedecer lo que ya sabe que debe de hacer. David sabía lo que tenía que hacer, estar en la batalla, pero no, se quedó ahí, durmiendo. Cuando se acercó a la alcoba ahí y vio a aquella mujer que se estaba bañando, a Betsabé, él ya sabía lo que tenía que hacer, ¿cierto? ¿Qué? Voltearse, adorar a Dios, pedirle perdón a Dios. Perdóname, limpia mi mente, mi corazón, mis ojos. ¿Pero qué hizo? Ya sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hizo, negó a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Caín sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo, negó a Dios. Cualquiera que me mencione, cualquiera. Misma María dijo, se regocija mi espíritu en el Señor, mi Salvador. Ella reconocía que necesitaba un Salvador. ¿Por qué? Porque también era necia. Perdón por eso. No pretendo opacar su imagen que tenga de María. Porque no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. ¿Ya me estoy explicando mejor, hermanos? ¿Sí? Ay, yo tanto que estuve estudiando para... no se crea, no. David sabía que matar era malo, ¿cierto? Ahora, él peleaba batallas, pero estaba peleando en la lucha justa en el nombre de Israel, en nombre de Dios. Pero el mandar matar a su amigo, ¿a poco él no lo sabía que era su amigo? Era uno de los 300 de su escuadrón, diría vamos a decir, de su agentes secretos. Sabía quién era la mujer. Le dijeron antes de que la mandara a traer, es hija de este y es esposa de Urías, tu amigo. Urías, sí. Y aunque no fuera su amigo, pero eso fue traición, ¿o no? Eso es algo maquiavélico, hermanos. Ahora él no sabía, sí, pero cada vez estuvo negando más a Dios, más se estaba apartando de Dios. Pero ¿cómo es que vino a componer tantos salmos, hermanos? Porque se humilló. Esta es la llave, hermanos. Porque reconoció. Amén. Póngase de pie. Y es el momento de reconocer quiénes somos nosotros y quién es Él. Es el momento de pedirle perdón. Perdónanos, Señor, porque somos pecadores, porque te ofendemos. Te ofendemos cada vez que respiramos, porque somos pecadores y tú eres un Dios santo, santo, santo. ¿Sabe por qué Jesús murió? No murió por los azotes ni por los clavos, porque hasta Poncio Pilato se sorprendió que ya había muerto. ¿Cómo que ya murió? Sí, porque él murió porque Dios ya no pudo estar con él. Dijo, Elohim, Elohim, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque él experimentó la ausencia de Dios, porque iba llevando tu pecado y el mío. Amén. Por eso, ¿cómo no darle gracias a Dios, hermanos?
Vamos a orar y con esto espérenme la oración antes de despedirnos para que todos aquellos que nos están escuchando sean guiados por esta oración. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque nos muestras quién eres tú y quiénes somos nosotros. Es a través de tu Santo Espíritu, mi Dios, que conocemos al Padre, que conocemos al Hijo. Gracias por haber enviado el Espíritu Santo. Gracias por el sacrificio perfecto de tu Hijo, que satisfació tu justicia. Porque la paga del pecado es muerte, y maldito es el que es colgado en un madero. Y Él llevó nuestra maldición, la maldición del hombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y perdónanos, mi Dios, por negarte, mi Dios, por ser esos ateos prácticos, mi Dios, porque te negamos cada vez, mi Dios, que te ofendemos, mi Dios, te estamos negando y nos volvemos necios, obstinados y nos apartamos de ti. Pero gracias, gracias, Dios, por nuestro abogado, por nuestro Señor Jesucristo, que intercede por nosotros cada vez que confesamos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú no rechazas un corazón contrito y humillado. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gracias, Señor. Con esto despedimos a nuestros hermanos.